El arte ha sido una forma de manifestación muy importante a lo largo de los años, ya que es la forma en la que el ser humano expresa de forma estética sucesos con los que se identifica. El arte barroco, por su parte, ha tenido una gran influencia en el cine. Utiliza tenebrismo y claroscuro para demostrar terror, realismo y crear un impacto distinto en las personas. Para demostrar la influencia del arte barroco en el cine contemporáneo utilizaremos dos obras: Cabeza de Medusa y Annabelle. Primero entendamos qué son tenebrismo y claroscuro. El tenebrismo es el uso de forma exagerada de sombras. Pone énfasis en el punto central de la obra para crear tensión e inquietud en quien la ve. Se distingue por el uso de sombras profundas y un gran contraste entre zonas claras y oscuras que resaltan el efecto dramático. Por otro lado, el claroscuro es una técnica utilizada para indicar, resaltar y destacar ciertos elementos en una obra artística por medio del uso de los tonos con ayuda de la monocromia y las zonas de volumen de los cuerpos a partir de la luz. Por ejemplo, en la primera obra, Cabeza de Medusa, realizada por Caravaggio, esta obra se asocia al tenebrismo por la manera en la que se busca que la obra transmita. Se observa mucho terror y realismo. Las tonalidades de la obra están plasmadas de una forma que hace que la audiencia sienta sensación de miedo y de manera explícita muestra un suceso escalofriante. En el caso de Annabelle, se asocia por cómo representa a los personajes y los hechos que ahí narra. Se utilizan colores fríos para causar sentimientos como el terror hacia la audiencia y darle un toque realista a las escenas. Pero la característica principal son las sombras profundas, algo que en Cabeza de Medusa resulta evidente al buscar resaltar la cabeza y la escena como tal, además de que no es claro de dónde viene la luz que aparece en la obra. En Annabelle, por su parte, lo podemos ver en la portada. Al comparar la pintura con la portada, nos damos cuenta que en Annabelle ocurre lo mismo. Hay una sombra muy profunda y una luz muy tenue, cuya fuente además no es visible. La principal función del tenebrismo en el barroco, por sus características, es presentar de manera muy explícita y real lo que se está viendo en la obra. Los colores son oscuros y el mensaje es claro. Por otro lado, el claroscuro. El claroscuro se nota en la obra Cabeza de Medusa, ya que se recalca la manera en que la persona fue decapitada. Se enfoca en la cabeza y en la serpiente, sin embargo, se emplea el uso de sombras profundas en lugares con menor relevancia. Se podría decir, por ejemplo, la habitación donde se encuentra. Por otra parte, en las escenas de la película Annabelle, se puede observar claramente el manejo de esta herramienta para brindarle dramatismo a cada acto y escena, ya que, como menciona Solano, se hace el uso de sombras en ciertas partes para destacar algunos elementos importantes de la escena, como por ejemplo rostros o gestos de los personajes. Muchas veces el uso de las sombras o luces en algunas obras, así como en el cine, se llegan a tener con mucho más énfasis para dar protagonismo a lo que se quiere comunicar. Sin embargo, la mayoría de estas veces la luz puede estar enfocada a un objeto o simplemente a un lugar en específico. Otro ejemplo lo vemos en nuestra primera obra, Cabeza de Medusa, ya que se usan fondos oscuros para así llamar la atención sobre las figuras con mayor importancia, que sería la cabeza y las serpientes. Lo vemos también en Annabelle, ya que hay una escena en donde se trata de enfocar a los personajes, al personaje principal, que es la muñeca, y gracias a que se hace el uso de sombras en el fondo y se da más luz a la muñeca como tal y a la silla donde se encuentra, se le da mayor dramatismo. Es así que las características tanto del claroscuro como del tenebrismo hacen una gran función en la corriente del barroco y por consiguiente en el cine contemporáneo. Estas técnicas ayudaron a muchos artistas y directores de películas a dar un poco más de contraste en algunos elementos, por lo que en pocas palabras se podría decir que enfatiza los detalles de alguna obra, los detalles que se quieran enfatizar precisamente, ya sea en una pintura o en una película. El arte barroco fue capaz de cambiar la forma en la que los artistas construyen escenas, así como también emociones en sus obras, al usar características, especialmente aquellas que usan la luz o la falta de ella, con este fin. Con esto concluimos nuestra comparación del barroco, el tenebrismo y su uso en el cine contemporáneo. Y es así que logramos probar que el arte barroco, de hecho, tuvo una gran influencia, sobre todo en el uso
de las luces y las sombras en el cine. Muchas gracias.